Bueno, pues vamos ya con esta tercera lección del capítulo de algoritmos iterativos. Y bueno, en este vamos a ver otro tipo de algoritmo que es el de la ventana deslizante. Entonces, bueno, vamos a empezar primero viendo directamente lo que es una ventana para hacernos una idea y luego veremos para qué lo podemos usar. Entonces, bueno, pues vamos a imaginar que tenemos un array de ciertas posiciones, de un cierto número de posiciones. Entonces, bueno, nos podemos inventar los números. Vale, tenemos este array, por ejemplo. Entonces, ¿qué es una ventana? Pues una ventana simplemente va a ser un trozo del array de un tamaño fijo. Esto lo podemos representar como una ventana, por ejemplo, de tamaño 2. En este caso, entonces, la idea de ventana deslizante es que esto se va a poder ir moviendo para aislar el trozo del vector que estamos considerando en cada momento. En cada momento el trozo del vector que se considera es lo que está dentro de esta ventana, en este caso pues el 2 y el 4. Entonces esta ventana se va a ir desplazando, se va a ir moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de cómo queramos, de cómo tengamos que realizar nuestro algoritmo. Entonces, ¿cuál es la idea de esta ventana? Pues la idea va a ser poder reutilizar la información de la ventana anterior para calcular la información de la ventana actual. Entonces siempre como la primera ventana no tiene una ventana anterior, pues siempre la primera ventana vamos a tener que calcularla directamente sin información alguna de la ventana anterior. Entonces, primero calculamos primera ventana y segundo iteramos en el resto de ventanas, usando la información, claro, en cada ventana de la ventana anterior. Entonces, ¿cuándo vamos a poder usar la ventana deslizante? Pues esta ventana la vamos a poder usar siempre para algoritmos en los que nos pidan calcular para segmentos de un tamaño fijo. Es decir, pues por ejemplo nos pueden decir cuántos segmentos de tamaño K que cumplan una cierta propiedad hay en el vector. Entonces, bueno, pues para ver cómo se usa en este tipo de algoritmos vamos a realizar un juez que tenemos aquí abajo que os lo voy a enseñar y así pues vemos cómo funciona y pues siempre es más fácil con un ejemplo entender cómo funcionan las cosas. Entonces, bueno, tenemos este juez y entonces, bueno, pues tenemos aquí que nos dice dado un vector de números enteros y un tamaño K, entonces aquí nos dicen el tamaño K se quiere encontrar el número de segmentos de longitud K cuya suma sea mayor o igual que a un valor dado S. Entonces, como os he dicho, pues nos piden todos los segmentos de un cierto tamaño K que cumplen que su suma sea mayor que un valor que nos dan. Entonces nos dicen que la entrada consta de n, que es la longitud del vector, K el tamaño del segmento, bueno, la longitud entre 0 y 100.000, K entre 0 y n, o sea, entre 0 y 100.000 también, y la S, vamos a ponerlo aquí en rojo, porque nos dicen que la S puede ser un número entre menos 10 a la 9 y 10 a la 9, que estos son números muy, muy altos. Entonces, para esto deberemos usar long ints, porque nos pueden dar unas sumas muy, muy elevadas, y con los ints desbordaría, entonces no vamos a poder hacerlo. Y nos dice, para caso de pruebas, escribirá una línea el número de segmentos de longitud K cuya suma es mayor o igual que S. Entonces, bueno, vamos a cogernos un ejemplo de estos que nos dicen de entrada, por ejemplo este, y vamos a copiarnos aquí el array que nos dan hasta 16. Este es nuestro vector. Vale, pues vamos a bajárnoslo aquí abajo. Bueno, y nos dicen que la K es 4 y S es igual a 10. K igual a 4, S igual a 10. Es decir, tenemos que encontrar cuántos segmentos de longitud 4 hay cuya suma sea mayor que 10, mayor o igual que 10. Entonces, bueno, pues como nos dicen tamaño igual a 4, pues nos inicializamos nuestra ventana de tamaño 4, que en este caso pues tendrá estos 4 primeros elementos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Primero de todo, nos inicializamos nuestra ventana. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues saber cuánto es la suma. Entonces, bueno, primero, como antes hemos dicho, inicializar primera ventana. Entonces tendremos que la suma actual, ¿a qué va a ser igual? Suma actual va a ser igual a pues 2 más 4, 6, más 6, 12, más 8, 20. Y como esta primera ventana cumple que es mayor que 10, entonces nuestra cantidad, nuestro resultado, va a empezar siendo 1 porque nuestra primera ventana lo cumple. Entonces, bueno, pues ya tenemos inicializada nuestra primera ventana y entonces, segundo, ¿qué es lo que hacemos? Iteramos.
Entonces, pues vamos a cogernos nuestro array y entonces en la primera iteración vamos a mover nuestra ventana una posición. Entonces tenemos que nuestra nueva ventana es 4, 6, 8 y 10. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Ahora tenemos que hallar nuestra suma actual y nuestra cantidad. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cómo podemos usar? Hay que pensar cómo podemos usar la información de la ventana anterior para rápidamente calcular la de esta ventana. Es decir, en esta ocasión no vamos a poder hacer la suma sumando de nuevo todos los elementos, porque entonces sería mucho menos eficiente de lo que se nos pide. Entonces, ¿cómo podemos usar que la suma de 2, 4, 6 y 8 es igual a 20? O sea, de la ventana anterior es igual a 20 para saber cuánto suma en nuestra nueva ventana. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando hemos movido la ventana, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos quitado el primer elemento y hemos añadido el último. Es decir, nuestra nueva suma, que será todos los elementos son iguales menos que hemos sacado el último elemento, es decir, 20 menos 2. Eso va a ser la suma de todos los elementos menos, o sea, todos los elementos de la primera ventana menos el primer elemento. ¿Y que hemos hecho? Añadir el 10. Entonces le sumamos el 10. Entonces lo único que vamos a tener que hacer en cada ventana es simplemente restar un elemento y sumar otro. Entonces 20 menos 2, 18, más 10, 28. Y nuestra cantidad, que era igual a 1, ¿qué es lo que hacemos? Pues como 28 es mayor que 10, que es nuestra S, pues entonces la cantidad es igual a 1 más 1, que es 2, es decir, le sumamos 1 a la cantidad porque nuestra nueva ventana suma más que S. Entonces, en el tercer lugar, ¿qué hacemos? Pues movemos la ventana, igual que antes, movemos nuestra ventana a una posición a la derecha y entonces ahora nuestra suma actual y nuestra cantidad, ¿a qué será igual? Pues la suma actual, como hemos dicho, pues será la que teníamos antes, 28, le restamos el que ha salido, que es el 4, y le sumamos el que ha entrado, que es el 12. Entonces 28 menos 4, 24 más 12, 36. Y la cantidad, como 36 es mayor que 10, pues la cantidad será la que teníamos más 1. Y entonces nuestra cantidad va a ser igual a 3, porque nuestra nueva ventana sí que cumple lo que se nos pide. Entonces ahora igual nos cogemos nuestro array, movemos la ventana a una posición a la derecha. ¿Y cuál va a ser nuestra suma actual? Ahora, pues va a ser la que teníamos antes, menos el que ha salido, que es el 6, más 14, que es el que ha entrado. Entonces esto es 44 y la cantidad era 3 y como 44 es mayor que 10, pues 3 más 1 igual a 4, porque 44 cumple lo que se nos pide. Entonces, pues otra vez cogemos nuestra ventana, la movemos y entonces la suma actual, ¿cuál será? Pues la que teníamos antes, menos el que ha salido, más el que ha entrado, que es menos 8 más 16. ¿Y esto a qué es igual? Pues esto es igual a 52. Nuestra cantidad era 4 y entonces 52 es mayor que nuestro S, es mayor que 10, sí. Pues entonces a la cantidad le sumamos 1 porque nuestra nueva ventana cumple lo que se nos ha pedido. Entonces, cantidad igual a 5. Y como la ventana ya ha llegado a la última posible, pues devolvemos. Entonces tendremos que nuestro resultado va a ser esta cantidad final, que es 5, que como podemos comprobar, si nos subimos a nuestro ejercicio del juez, este es el ejemplo, un 2 es el tercero y en el tercero tenemos que la cantidad es 5, como se nos pedía aquí este 5. Entonces, bueno, pues vamos a pasar ya a implementar nuestro algoritmo en pseudocódigo y entonces pues vamos a hacerlo aquí. Tendremos una función que devuelve un entero, que es la cantidad que se nos pide, que ¿cómo la llamamos? Pues la podemos llamar contar segmentos suma suficiente. Un poco largo, pero bueno. Y entonces, ¿qué va a recibir? Pues va a recibir un vector de enteros por referencia a v. ¿Qué más necesitamos? El tamaño de la ventana, o sea, la k, la s, y bueno, el tamaño del vector, porque luego siempre es más fácil teniendo el tamaño del vector, pero podríamos sacarlo de v.size. Nos daría un poco igual saberlo, tenerlo aquí que no. Pero bueno, lo añadimos que así es más fácil. N es el tamaño del vector. ¿Qué es lo primero que hemos dicho que hacemos? Primero de todo, inicializamos, bueno, voy a quitar aquí porque segundo iteramos, vamos a hacer así. Primero de todo hemos dicho que inicializamos la primera ventana. Entonces, bueno, nos creamos aquí nuestras variables que necesitamos, que son la suma actual y el resultado y la cantidad.
Entonces la suma actual que hemos dicho que tenía que ser un long, porque los números pueden ser muy grandes, las sumas no nos pueden dar un número muy grande, entonces long suma actual, que es la suma de la ventana actual, que la vamos a inicializar a 0. Entonces la inicializamos desde i igual a 0, mientras i sea menor que k, que es el tamaño de nuestra ventana, más i, ¿qué es lo que hacemos? Pues a suma actual hay que sumarle todos los elementos de nuestra primera ventana. Entonces suma actual más igual v de i. Entonces ahora en suma actual tenemos la suma de los k primeros elementos. ¿Qué más tenemos que inicializar? Nuestra cantidad. Entonces intCant igual a 0. ¿Y qué hemos dicho? Pues que si nuestra primera ventana cumple lo que se nos pide, pues cantidad tiene que ser 1, no 0, porque lo cumple. Entonces, si suma actual es mayor o igual que ese, ¿qué es lo que hacemos? Pues le sumamos 1 a la cantidad. Perdón que antes todo el rato aquí estábamos poniendo mayor y en el problema nos decían que era mayor o igual, creo. Cuya suma sea mayor o igual, sí. Mayor o igual. Aquí todo el rato estaba poniendo mayor solo, pero es mayor o igual. Que en nuestro ejemplo nos ha dado igual, pero si en algún sitio nos hubiera dado 10 la suma, también habría que haberlo incluido. Entonces, pues le sumamos una cantidad. Ahora ya tenemos nuestras dos variables inicializadas de la primera ventana y entonces ahora iteramos. Es decir, ahora tenemos que ir moviendo la ventana. Entonces tenemos que llevar un índice sobre la ventana. Podríamos elegir o el primer elemento aquí o que la i estuviera aquí. Para mí me parece más fácil que la i esté ahí, que llegue hasta la última posición, desde la i en esa posición hasta que la i llegue a la última posición. Pero también podría ser hasta aquí y hasta que la i llegara a la última posición menos k. Pues desde i int i, que va a ser nuestro índice de la ventana, ¿en dónde empieza? Pues empieza justo en la posición detrás de nuestra ventana, que como nuestra ventana es de tamaño k y nuestro vector empieza en la k, pues empieza en i igual a k, porque nuestro vector empieza en el 0, entonces 0 más k son k. Desde la i igual a k, mientras la i, como hemos dicho, tiene que llegar al final, es decir, mientras la i sea menor que n y le sumamos 1 a la i, es decir, avanzamos la ventana, ¿qué es lo que hacemos? Pues actualizamos nuestra suma actual, ¿a qué es igual? Pues suma actual es igual a la suma actual de ahora mismo, menos que hemos dicho, el elemento que hemos sacado. ¿Qué es el elemento desde i? Pues el elemento que hemos sacado es este, que ¿qué es? I menos k, nos saltamos k, 1, 2, 3, 4 en nuestro caso. Entonces es i menos k, menos v de i menos k y más que le sumamos el que acabamos de añadir, que siempre es la i, o sea, más v de i. Entonces esta es nuestra suma actual actualizada y pues ¿qué es lo que hacemos? Pues si la suma actual es mayor o igual que ese, pues le sumamos 1 a la cantidad. Como vemos, pues al final estamos haciendo casi lo mismo que en la primera ventana, lo único que en la primera ventana pues hemos tenido que sumar k elementos, mientras que en estas solo restamos un elemento y sumamos otro. Es decir, tiene coste constante. En cambio, si todo el rato estuviéramos sumando k elementos, pues nuestro algoritmo nos daría coste O de n por k, porque hay que O de n menos k por k, pero vamos, al final O de n por k. Bueno, y finalmente, pues cuando acabamos, devolvemos nuestra solución, que es la cantidad. Entonces, bueno, pues así nos queda nuestro algoritmo, muy sencillito, simplemente pues vamos moviendo la ventana y con la suma anterior calculamos la suma de la nueva, simplemente restando un elemento y sumando otro. Aquí tenemos el visual con la plantilla que os proporcionamos desde Proxus. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestra función que coge un vector v por referencia, k, s y n. Y luego aquí tenemos el resuelve caso, que mientras la n sea distinta de 0, pues nos lee el vector y llama a la función y la imprime, como nos dicen que tiene que estar en la salida. Así que bueno, vamos a pasar a implementarla. Entonces, primero de todo, inicializamos nuestra suma actual, que hemos llamado suma actual, a 0 y la inicializamos cogiendo todos los valores de la primera, sumando todos los valores de la primera ventana. Entonces, desde i igual a 0, mientras i sea menor que k, sumamos 1 a la i. ¿Y qué hacemos? Pues a la suma actual le sumamos v de i. Además, nos inicializamos nuestra cantidad a 0. ¿Y qué hacemos? Pues si nuestra primera ventana cumple lo que se nos pide, si suma actual es mayor o igual que s,
¿Qué es lo que hacemos? Pues incrementamos la cantidad en 1, es decir, la primera ventana cumple lo que se nos ha pedido. Entonces ahora ya, como segundo paso de nuestro algoritmo de ventana deslizante, iteramos moviendo la ventana. Entonces desde i igual a k, mientras la i sea menor que n, más i, ¿qué es lo que hacemos? Actualizamos nuestra suma. Nuestra suma actual va a ser igual a nuestra suma actual menos v de i menos k que hemos dicho, es decir, el que acaba de salir, más v de i, que es el que ha entrado en la ventana. Y pues comprobamos si la nueva suma de la ventana cumple lo que se nos pide. Si suma actual es mayor o igual que s, pues incrementamos en una unidad la cantidad. Y por último, pues devolvemos nuestro resultado Kant. Entonces, bueno, guardamos y vamos a probar a ver si nos funciona bien. Bueno, pues os voy a enseñar los casos base, que aquí los tenemos. Son exactamente los que tenemos en el juez. Aquí podemos verlos. Y el output esperado pues es 3, 2, 5, 5, 6, como podéis ver aquí en las notas. Entonces pues vamos a ejecutarlo y a ver si hemos hecho todo bien. A ver, que tarda siempre un poco. Pues bueno, pues como podemos ver aquí, pues ha sido 3, 2, 5, 5, 6, como se nos dice en el juez. Así que bueno, pues este es el algoritmo de ventana deslizante. Este es un ejemplo sencillito, pero bueno, practicar con otros ejemplos, siempre teniendo en cuenta que hay que reutilizar la información de la anterior ventana para calcular la información de la nueva sin hacer unas operaciones que sean muy costosas. Normalmente en todos estos de ventana deslizante nos piden un coste de O de n, es decir, nos piden básicamente que las operaciones para calcular cada ventana sean siempre constantes, que el único coste que tengamos es el bucle de mover la ventana y dentro operaciones constantes. Pero bueno, nada, eso, tener en cuenta siempre reutilizar toda la información que sabemos de la ventana anterior para calcular la nueva. Así que nada, nos vemos ya en la siguiente lección, que vamos a ver pues otro tipo de algoritmos iterativos típicos.